Hemos cantado Hay una fuente recién, ¿no? Una fuente que lava toda mi maldad. ¿La encontró usted? Jesucristo, ¿no? Este sermón creo que ya lo voy predicando como 4 veces y cada vez que lo predico es algo diferente, porque la palabra de Dios es viva. Y voy a llevarlo a usted a que reflexionemos juntos en el profeta Jeremías, capítulo 2. Y el título de este sermón es Dejando las cisternas rotas. Dejando las cisternas rotas. Jeremías capítulo 2 es un capítulo donde cual, si tengo que resumir la idea central, es que el pueblo de Dios debe reconocer la infidelidad de su corazón, abandonando cisternas rotas y volver a Cristo como la única fuente de agua viva. Y les voy a pedir un favor a todos los que están presentes. A este mensaje, como todos los mensajes, a veces uno está escuchando y diciendo, sí, este mensaje le haría falta a fulano, a este mensaje le haría falta a aquella otra persona. Hoy no sea generoso, hoy este mensaje deje que el Señor le hable a usted. Porque podemos nosotros ser exhortados y corregidos en cosas malas que estamos haciendo, pero también podemos ser exhortados y corregidos por cosas buenas que hacemos y creemos que eso es suficiente para estar llenos de su presencia. Entonces le voy a invitar a que podamos juntos ver lo que el capítulo 2 dice. Y lo que tengo que hacer inicialmente es llevarlos a entender que el libro del profeta Jeremías en su totalidad es un mensaje profundo, es doloroso, pero en realidad es un mensaje esperanzador. Porque cuando el diagnóstico es malo, crea la necesidad de encontrar un buen remedio. Cualquier enfermedad de cualquier persona que se encuentra ante un diagnóstico malo, necesita buscar qué remedio hay para aquel diagnóstico malo. Naturalmente hacemos nosotros así. El profeta Jeremías escribiendo al pueblo de Israel, y luego vamos a sacar nosotros las enseñanzas para nuestra vida hoy, tenemos que entender que el llamado de Jeremías al hablar al pueblo de Dios es porque el pueblo de Dios se había olvidado de su Dios. ¿Suele olvidarse de cosas usted? Es muy normal que a veces nos olvidamos. Y cuando tal vez ya patinamos la mitad de nuestra vida, nos olvidamos con más frecuencia algunas cosas. Pero el olvido forma parte de nuestra naturaleza. ¿Pero por qué olvidamos muchas veces? No me diga que alguna vez su mamá no lo mandó a hacer una compra y algo se olvidó. Naturalmente siempre nos olvidamos. Y el problema no es la falta de memoria, el problema es que estoy demasiado distraído. Cuando yo estoy distraído, naturalmente las cosas que parecieran ser importantes pierden su efecto, pierden su enfoque y me voy a olvidar. Y cuando el pueblo de Dios se olvida nada más y nada menos de su propio Dios, esto no está bien, porque lo que va a terminar sucediendo es que necesita volver a las fuentes de agua viva. Así que no se trata de un olvido accidental. No es como que me olvidé las llaves de mi casa. No es así. Se trata de un abandono voluntario. Se trata justamente de un rechazo consciente del que los rescató. ¿Saben qué es lo que está haciendo? Aquel que los rescató de la esclavitud de Egipto, aquel que los guió por el desierto, aquel que los sustentó y que les prometió la tierra prometida y los introdujo en la tierra prometida, los hizo establecer como un pueblo estable, ellos se olvidaron. Esto es ni más ni menos que si alguien se ocupa de tu estado, a lo mejor urgente, necesidad, y te sostiene, te paga las deudas, te asiste, te da la comida, te hace tanto bien, y después al año siguiente lo ves en la calle y no lo saludas porque te olvidaste. Hay cosas que uno se puede olvidar, pero hay cosas que uno no se debería de olvidar. Y por eso es que nosotros vamos a ver que este Dios que los rescató, los guió, los estableció, recibe una dura confrontación hacia su pueblo
porque se habían olvidado de su Dios. Y esto, según este capítulo, lo llama adulterio espiritual o infidelidad espiritual. Por eso es que en el capítulo 2 nosotros vemos claramente que un corazón que se olvida, que se rebela, que busca sustituir a Dios por ídolos naturales creados por el hombre, no pueden ser salvos. No pueden salvar lo creado cuando el que es el increado, el Dios creador, es el que quiere salvar. Pero al mismo tiempo este capítulo 2 lo que hace es mostrar cómo Dios toca el corazón de esta infidelidad al Señor a través de esa disciplina amorosa y una promesa claramente de volver a las aguas vivas que es Jesucristo para ser nutrido. Ya estamos teniendo un anticipo del verano con los calores, ¿no? Y creo que usted se dio cuenta que naturalmente el cuerpo nos pide más agua, beber más agua, hidratarse. Cuando alguien no tiene el agua para vivir, se seca y se muere. Y el problema principal está en el capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante, cuando Dios hace esta pregunta: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, dice Dios, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y el segundo mal, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, garantizaron su sequía espiritual. En este capítulo que lo vamos a desarrollar, quiero invitarles a que podamos reflexionar en 4 principales cosas. Primero, cómo Dios recuerda el primer amor de su pueblo. Y esto nos va a llevar a nosotros a recordar desde el día de tu conversión lo que realmente sentías y cómo disfrutabas de ese momento. Número 2, veremos la condición caída del corazón humano y que se evidencia a través de olvido, reacción, sustitución y cuántas cosas más que se evidencian. Número 3, vamos a ver la disciplina de Dios como un llamado a volver a la fuente de agua viva. Y número 4, vamos a identificar a Cristo como la fuente de agua viva, como aquel esposo fiel que ama a su propio pueblo. Así que lo primero que vamos a ver es cómo Dios recuerda el primer amor de su pueblo. Y esto está allí en el versículo 1 al 3. Cuando dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de ¿dónde? De tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que desbordaban eran culpables, mal veían sobre ellos, dice Jehová. ¿Qué dice esos 3 primeros versículos? Este capítulo empieza con un tono suave, amable, tierno, nostálgico, lleno de amor, para que también nosotros recordemos. Pregúntese, ¿hace cuántos años que usted fue conquistado por el amor de Jesucristo? ¿Hace cuántos años usted recibió esa nueva vida en Cristo Jesús? ¿Hace cuántos años que usted siente en verdad que se convirtió? ¿Se acuerda lo que eran los primeros meses? ¿Se acuerda lo que era el primer tiempo? Eso se llama el primer amor. La fidelidad
y el deseo de estar siempre agradándole al Señor, honrándole al Señor. Por eso es que Dios les hace recordar a su pueblo cómo eras cuando te convertiste. Y este es el momento en el cual yo mismo te pido a ti de que también tú recuerdes cómo era tu pasión por Cristo, cómo te entregabas al Señor, cómo disfrutaba de esa hermosa relación. Porque lo que hace acá en estos versículos es una metáfora nupcial. Es como que Dios es el esposo e Israel es la esposa, y esa esposa con ese esposo estaban llenos de amor. Eso es lo que resalta el Señor. El Señor evoca el tiempo en que el pueblo dependía de Él, en que recibía el alimento diario del maná en el desierto, la nube que lo guiaba, el agua que fluía para que ellos pudieran beber, cómo el Señor los defendía de todo. Era un esposo amante de su esposa, que la cuidaba, que le alimentaba, que estaba siempre con ella y que le expresaba su amor. Y en ese tiempo Israel no tenía nada. Era errante, era peregrino, andaba en el desierto. Todos los querían matar a Israel, y eso es lo que vemos nosotros, que Dios para Israel era suficiente. Eso es lo que pasa en el corazón de un pecador que se ha arrepentido y se encontró con el perdón de Jesucristo, con el amor de Jesucristo, y lo que hace justamente es sentir que fuera de ti, Señor, yo no deseo nada más en la tierra, solamente me siento pleno en ti. Eso es justamente una enseñanza clave, una enseñanza teológica, por la cual nosotros vemos que la relación con Dios siempre comienza en su iniciativa de gracia. No es algo que nosotros lo iniciamos. Siempre es Dios el que inicia por gracia y misericordia el relacionarse con nosotros. Israel no escogió a Dios, Dios escogió a Israel. Así como la iglesia no eligió a Cristo, sino que Cristo eligió a la iglesia. Nosotros no le amamos a Cristo hasta que Él nos amó primero. Esa es la relación. Dios siempre muestra para que recordemos su primer amor. Si tu vida hoy está apagada, si tu vida hoy está secándose, es necesario que empieces a recordar tu primer amor, porque claramente la iglesia necesita en un momento detenerse y meditar y recordar de dónde fue sacada. Y según Efesios capítulo 2, nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos recuerda nuestra condición caída. Nos recuerda que Dios, que es rico en misericordia, se ofreció totalmente por nosotros para llevarnos gratuitamente delante de su presencia, para ser amado, sustentado, protegido y vivir seguros para siempre. Por eso es que la memoria de la gracia es el principal antídoto para no olvidarte hoy de quién es el que te rescató de las tinieblas. Jesucristo es el que te ama. Si una cruz vacía representa un adorno para muchos, para ti debe representar el que dio su vida para darte a vos la libertad para siempre. Pero ¿qué vemos nosotros? Desde el versículo 4 hasta el versículo 19 el panorama cambia totalmente. Porque después de este inicio esperanzador, afectivo, consolador, el tono cambia abruptamente. E irrumpe Dios con una pregunta muy dolorosa. Y en el versículo 5, Dios desgaja su corazón haciendo esta pregunta. Dice, así dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dios está preguntando y confrontando al pueblo por un pecado irracional. No tiene sentido lo que estás haciendo. ¿Cuál es el motivo que yo te he dado para que me hayas abandonado? ¿Cuál es el motivo que me has dado para que me des la espalda? Para que me seas infiel como aquel marido fiel que amó a su esposa, ahora ella es infiel ante él. Es la metáfora del matrimonio que aparece acá. Él nunca les dio motivo para ser abandonado. Todo lo contrario, fue su libertador,
fue su guía, fue su protector, fue su sustentador, el que los protegía de los enemigos, el que los acompañaba, el que les dio una nueva tierra para habitar. Sin embargo, todo Israel los dejó y empezó a buscar sustitutos. Y de eso consiste el adulterio. Dejar la fidelidad conyugal para buscar sustitución en lo ilegal. Por eso es que nosotros vemos, hermanos, que hay cosas importantes para resaltar. Del versículo 5 y 6, Dios resalta el olvido del pueblo. Y si tú estás en esta área confrontativa, porque aunque congregues, te has olvidado de Cristo ya hace un tiempo, aunque vengas religiosamente todos los domingos, te has olvidado de Cristo, porque no oras, no hablas con Él, no le adoras, no le sirves. Aún vienes a la iglesia como un mero espectador porque cierras tu boca y solamente estás mirando qué sucede. ¿Te has olvidado de quién te salvó? ¿No brota de tus labios la alabanza? Desde ese momento nosotros podemos ver que el pueblo se había olvidado. Se olvidó las poderosas obras que Dios había hecho por ese pueblo en todo el tiempo. Y acá pregunta, ¿dónde está Jehová que nos sacó de Egipto? Ellos nunca habían preguntado así. Por eso se olvidaron. Y el olvido espiritual es el primer paso hacia la apostasía. Si hoy tu motivación para congregarte es simplemente para buscar un lugar donde sentirte más tranquilo, donde puedas tal vez borrar tus acusaciones de culpa que pueda haber durante la semana. Si has hecho de Cristo una religión, y Él no es una fría y moribunda religión, Él es vida. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es vivir a Cristo. Vivir y disfrutar de Él. Porque Él se encarnó para que todos los que por la fe vienen estén en Él. Por eso es que el olvido Dios lo resalta en el versículo 5 y versículo 6. ¿Qué hicieron? ¿Qué mal vieron en mí para que me abandonaran? Pregúntese, ¿por qué he dejado de tener relación con Cristo? ¿Por qué he dejado de tener una relación con Dios? Y es como que Dios te está preguntando a vos mismo en esta mañana, ¿qué te hice yo para que me olvides a mí? Cuando yo te di todo, te doy hasta el aire para respirar cada mañana. Todo lo que tienes es pura gracia, porque todo el dinero del mundo que tenga un magnate millonario no puede comprar la salud. Un día se va a morir. Cada día es una obra de gracia de parte del Señor. Pero otra cosa resalta, el versículo 11 al 13, Dios muestra no solamente el olvido, sino que muestra la sustitución. Porque el versículo central de este capítulo es este versículo 13. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Cavaron para sí cisternas, pero esas cisternas están como rotas. No retienen agua. Otra expresión en la palabra dice que el jornal cae en bolsa de saco roto. O sea, es como, ¿alguna vez perdió plata por tener el bolsillo roto? Nosotros que usábamos delantales cuando íbamos a la escuela, ¿cómo sufríamos cuando nos daban una monedita para comprar en el recreo y la poníamos en el bolsillo y no estaba más porque hacía un agujero en el bolsillo, ¿no? Y perdíamos la moneda. Se fue el sanguchito, ¿no? Bueno, esa comparación simplemente es para entender que acá aparece la condición caída que nosotros tenemos. Esa naturaleza pecaminosa que todos nosotros tenemos. ¿Por qué digo todo con tanta autoridad? Porque la Biblia dice no hay justo ni siquiera uno. Todos abandonaron a Dios. Todos están destituidos de su gloria. ¿Y por qué vino Jesucristo? Para llamar al pecador al arrepentimiento, que vuelva a Él. Si aquí alguno escucha y vuelve a Él, usted es perdonado y es vindicado delante del Señor. Pero acá lo que aparece justamente es la naturaleza caída. El corazón humano, por naturaleza, es idólatra. Y no hablo de la idolatría religiosa, hablo de que nosotros ponemos en primer lugar a cualquier cosa creada y no a Jesucristo. Eso significa idolatría.
Y por esa razón es que cuando el corazón idolatra cualquier cosa creada, como dice Romanos 1:23, está haciendo referencia a que todo lo que nosotros buscamos reemplazando a Dios no sirve de nada. Porque muchos tal vez irracionalmente prefieren lo muerto que a lo vivo. Prefieren lo vacío y no lo pleno. Prefiere la sequía espiritual y no la frescura y la llenura del río de vida que es Cristo. No es posible, no es racional. El pecado lo que hace es quitar el sentido racional. Por eso es que cuando nos pide Romanos es que nos ofrezcamos al Señor como un sacrificio racional, entendiendo lo que estamos haciendo. Pero el pecado hace todo lo contrario. Hace que una persona haga actos irracionales. Cambia la gloria de Dios por cosas inútiles, por cosas creadas por el hombre. Y según Pablo en Romanos, dice que esto provoca la ira de Dios. Así que la acusación central que encontramos aquí en Jeremías capítulo 2, versículo 13, es que el pueblo no solamente dejó el manantial de aguas vivas, sino que sustituyó al mismo Dios por cisternas vacías que estaban rotas, que no contenían el agua. Incapaces de saciar, incapaces de sostener la vida. Y esa sustitución describe la esencia de un corazón idólatra. Cambiar a Dios vivo por algo creado que no puede salvar y no puede satisfacer. Voy a dar ejemplos. No hablo solamente de la rendición de adoración tal vez a imágenes religiosas, porque probablemente muchos creyentes no hacen esto, pero sí adoran ídolos sustitutos de Dios, como el dinero. Muchas personas solamente quieren dinero. Y cuando lo tienen, quieren más dinero. Y cuando tienen más dinero, aún quieren más. Eso demuestra que el dinero es una cisterna rota que no sacia. A veces hoy estamos en la era del embellecimiento exterior, ¿no? Por eso es que abundan, y está bien por cuestión de salud, la estética, los gimnasios, las dietéticas, ¿sí o no? Los tatús, está lindo, ¿no? Queda lindo. Imagínense un león así cuando... Pero ¿sabe lo que es un león en 70 años? Usted se rió porque ya se imaginó, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Que si yo me empleo mi vida para entregar, para ser forever young, siempre estar joven, siempre estar radiante, siempre estar hermoso, la vejez llega. Hola. El espejo es el tirano. Usted no le puede decir espejito, espejito, porque eso es fantasía. Usted se da cuenta de que todos estamos envejeciendo. Perdón, para que no nos ofendamos. Acumulamos juventud. ¿Está bien así? Pero lo que no podemos negar es que invertir mi vida en mantenerme siempre bonita o bonito o musculoso o hermoso o radiante es igual que el dinero, es igual que la moda, es igual que llenar mis títulos. Todo lo que sea tú, Dios, y no sea Jesucristo, son cisternas rotas. Aún tu propia familia, la cual Dios te la dio por gracia, si tu familia sustituye a Cristo, estás haciendo cisternas rotas. Si tu matrimonio está sucumbiendo en sequía amorosa, es porque es una cisterna. Si tu familia se está desboronando, es porque es una cisterna rota. Si tu salud se está deteriorando, hay cisterna rota. ¿Por qué? Porque te has enfocado primero en lo creado y te has olvidado de tu Creador.
Es el punto de quiebre en este sermón. Aquí es donde nosotros vemos que tanto el dinero como el éxito laboral o incluso ministerial, hermanos, dentro del mismo campo evangélico hay personas que sobresalen ministerialmente, pero por dentro son cisternas rotas. Están vacíos porque han edificado una imagen, una apariencia externa. Sean populares, sean famosos, sean los top de los top. Dios mira el corazón. Dios conoce tu pensamiento desde lejos. Podemos engañar desde un púlpito a la gente. Podemos engañar a la gente en cualquier situación porque todos somos manipulables, pero el Dios que todo lo ve, no le podemos engañar. El Salmo 139 dice, estoy maravillado, no lo puedo entender. Señor, aún mis pensamientos lo conoces desde lejos. La palabra que estoy por decir aún no llega a mi boca y Señor, tú ya lo sabes. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiere los cielos, allí estás tú. Si extendiere mis alas como las águilas y me iré al extremo del mar, Señor, ahí aún tu presencia me seguiría. No puedo huir de tu presencia, Señor. A ese Dios, el pecado es tan irracional que nos hace olvidarnos y pensar que nadie me ve. La tecnología, las redes sociales, el ministerio mismo, cuando se vuelve más importante que Cristo, es una cisterna rota. No vas a encontrar nada que te satisfaga, solamente Jesucristo. Por eso todo aquello que ocupa el lugar que pertenece a Dios en tu corazón, todo aquello que te quita el tiempo, que se te va tu vida, tu pasión, tu juventud, tu dinero, tus fuerzas, tus logros. Y probablemente lo que estoy diciendo ofende a algunos que están aquí, pero usted no me va a rendir cuenta a mí. Un día le va a rendir cuenta a aquel a quien todos tenemos que darle cuenta. Y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la vida que yo te di por gracia? Pues mis hermanos, todos nosotros somos llamados a venir a la fuente de agua viva, porque esas cisternas aparentan dar agua, pero al final deja tu alma seca y más sedienta que nunca. Puedes entender que nadie puede saciar tu alma, solamente Cristo. ¿Se acuerda lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana? Tú puedes beber 1, 2, 10,000, 50,000 veces de esta agua y volverás a tener sed. Pero del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Yo soy el agua de vida. Nadie va a tener más sed si bebemos de esa fuente que brota para vida eterna. Número 3, ¿vamos bien? ¿O está fuerte? ¿Bajo un poco? No solamente Dios habla del olvido del pueblo, sino también de la sustitución que ese pueblo hace por cambiando a Dios. Sino también ahora habla de la rebeldía y de la autosuficiencia. Y esto lo vemos nosotros desde el versículo 20 al 23. La rebeldía y la autosuficiencia. ¿Usted es rebelde? ¿Y cómo es esa rebeldía desde nacimiento, como dice el hermano? Natural. Eso no vamos a aprenderlo. Somos rebeldes por naturaleza. ¿Sí o no? Y autosuficiente es también una naturaleza caída que se expresa. Hasta desde niño nosotros decíamos, yo solito. ¿Sí o no? Naturalmente. Dios ve el corazón de un pueblo caído aquí que estaba rebelándose, que había tomado mala decisión y justamente dice el versículo 20, porque desde muy atrás, no fue un accidente, no fue algo imprevisto, no fue algo de la nada, sino que dice, desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré
Acá alguno ya dijo alguna vez esto, yo no pienso servir más en la iglesia, no pienso servir más al Señor. Sí, lo dijo, porque yo lo dije. Claro que sí lo dijimos, porque tenemos una condición caída. No serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y sobre todo, debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera, dice Dios, en cuanto a la infidelidad. Claro, a mí no me sirves, dice Dios, pero sí sirves a tus ídolos del mundo. Te entregas en la pasión. Por eso es que la idea del yugo roto en Jeremías 20 nos muestra cómo Israel, en lugar de vivir bajo el dulce señorío de Dios, en este caso nosotros de Cristo Jesús, decidió romper sus ataduras para decir, ahora voy a andar libre. Ese es el principal engaño de los que se apartan del Señor. Dice, ay, ahora soy libre. Si yo quiero quedarme el domingo a dormir hasta las 12 en mediodía, soy libre. Ahora soy libre, no tengo que andar haciendo cosas que antes tenía que hacer por ir a la iglesia. Ahora puedo salir de noche. Ay, ahora me puedo acostar con quien quiera. Soy libre. Ahora puedo fumar y si quiero tomar y drogarme, soy libre. Todo eso dice alguien que está dentro de una prisión. Cree que es libre, pero está dentro de una prisión. Porque si el Hijo no te liberta, nunca serías libre. Porque la libertad que da Jesucristo no la da nadie. Por eso, mis hermanos, es que acá hay un engaño del corazón caído. Si algún hermano está pasando los momentos más difíciles, la última opción es alejarte de la presencia de Cristo y de la comunión con la iglesia. Se pelea el hermano con el hermano y ya no viene más a la iglesia ninguno de los dos. ¿Qué tiene que ver Cristo? ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Sí o no? ¿No es mejor que hagan lo que dice la palabra? Júntense, hablen y pónganse de acuerdo y pídanse perdón. ¿No es más simple? Pero nuestra naturaleza es así porque buscamos autosuficiencia. En ese sentido, cuando dice andar libre, entregándose a la idolatría, es como entregarse a la prostitución espiritual. Sí, mis hermanos, este mundo caído hace adulterio espiritual con todos los cristianos que han sido infieles a Jesucristo. Porque le han dejado. Porque claramente su corazón ha revelado su condición caída. No quiere depender de Dios, sino gobernarse a sí mismo, creyendo que la verdad está en sus decisiones, esa verdadera libertad, y en su autonomía. Y sin embargo, esa autosuficiencia, mis hermanos, lo lleva a una esclavitud peor. Se llama la esclavitud del pecado. A la dependencia de seguir consumiendo todo lo que el pecado ofrece, como una adicción terrible. Hoy, mis hermanos, vemos también reflejadas estas mismas actitudes como independencia espiritual. Sí, hermanos, después de la pandemia, muchos creyentes dijeron, no necesitamos congregarnos. Yo puedo escuchar todos los domingos, cualquier día, al mejor predicador que pueda haber por YouTube. Yo no necesito congregarme. Yo simplemente tengo autosuficiencia moral. Yo sé qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. ¿Han escuchado esto? Es muy común. Pero sin embargo, la Escritura nos llama a vivir como un cuerpo. La Escritura nos dice, no dejando de congregarse, como hay algunos que tienen por costumbre de hacerlo. Ustedes vengan, estén juntos, porque allí el Señor, donde están juntos y en armonía, allí envía salvación, vida eterna. Ese es el lugar en el cual nosotros vemos que bajo el yugo de Cristo es mucho más fácil y ligera su carga de llevar que el yugo del pecado. Usted decide. Pero lo que nosotros vemos es que a través de este punto encontramos algo más, la autojustificación. Allí en el versículo 35 vemos claramente que vuelve a hacer hincapié sobre la autojustificación. Dice Jeremías 2:35, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. Soy inocente, dice, he aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado.
Cuando alguien dice, yo soy inocente, Señor, yo no hice nada de esto, Dios dice, voy a entrar en juicio contigo porque tú dices que no has pecado. Cuando Dios en su palabra, en Romanos 3:10, dice que no hay justo ni siquiera uno, todos han pecado. Y si todos hemos pecado, todos necesitamos el perdón. Y si todos necesitamos el perdón, pues todos necesitamos arrepentirnos. Y si todos necesitamos arrepentirnos, tenemos que preguntarnos ¿de qué me tengo que arrepentir? Pues Dios dice, tu vida está caída desde Adán. Has nacido pecador, has nacido bajo condenación. Dios no viene a condenar, Él viene a salvar, porque todos los que nacen ya nacen condenados. Eso dice la Escritura, no lo estoy inventando yo. Por esa razón es que cada vez que usted escuche el nombre Jesús, su nombre Jesús significa Él salva a su pueblo de los pecados. Jesús es el nombre que ha sido dado por todo nombre debajo del cielo para que todos puedan ser salvos. Por esa razón, mis hermanos, como el colmo, podríamos decir, de este versículo 35, es que digan, yo no he pecado. Esta autojustificación. Una cosa es ser descubierto y otra cosa es confesar, ¿sabían? Hay personas que son descubiertas en sus pecados y hay personas que son movidos por la convicción y confiesan, yo he pecado. Pero por lo general que dice, yo no he pecado, o si no cuando dice, ¿en qué he pecado? Malaquías, ¿se acuerdan? 7 veces dice, ¿en qué? ¿En qué? O cuando Dios le dice a Adán, ¿qué hiciste? Momentito, Dios, la mujer que tú me diste es, yo no. Esa autojustificación forma parte de nuestra naturaleza. Así que, mis hermanos, claramente el pecado de Israel en el Antiguo Testamento es exactamente el mismo pecado hoy en nosotros. Las cisternas rotas no son Baal, ni Acera, ni dioses paganos. Puede ser el dinero, puede ser el deseo al éxito, la codicia, el reconocimiento en la sociedad, la seguridad pública, política, incluso ministerial. Nosotros mismos nos hacemos nuestros propios dioses cuando queremos nosotros que nadie piense mal o hable mal de nosotros. Esa condición caída nos sigue mostrando que necesitamos un Dios urgente que se apiade de nosotros. Y saben, hermanos, Dios muestra cómo hacerlo. Y el tercer punto es la disciplina de Dios como un llamado a volver. Y esto está en el versículo 19 del capítulo 2. La disciplina. El Señor no se queda con la acusación. Él muestra el fruto amargo de su pecado al pueblo para que se dé cuenta. ¿Saben cuándo nos vemos que estamos sucios? Cuando nos ponen un espejo. O cuando estamos despeinados. Alguien te dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Porque estás despeinado. ¿En serio? Y te pone el espejo. ¡Wow! Dice, tengo los pelos así. ¿Te pasó alguna vez? Para los que tienen pelo, obviamente, ¿no? Los pelos así. ¿Y cómo es esto? Yo no me doy cuenta hasta que no hay una evidencia. ¿Saben por qué, dice Jesús, muchos no quieren venir a la luz? Porque sus obras son malas. Porque el que viene a la luz revela que está sucio, que está mal, y entonces huye. ¿Saben por qué muchos no van a leer la palabra de Dios? Porque muchos no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué no quieren escuchar hablar de Cristo? Dicen, no, de religión no hablemos. Porque sus obras son malas. Y si necesita encontrarse cara a cara con Dios, que no sea en el día del juicio final, porque ya no habrá más oportunidad, que sea hoy. Hoy usted se puede encontrar con Cristo en arrepentimiento y Él será amplio en perdonarte, porque así lo dice su palabra. Pero ¿qué es lo que vemos? Dice el versículo 19, por favor, lea conmigo. Dice, tu maldad te castigará. No soy yo. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo
y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Y mire cómo se presenta. El Señor de los ejércitos, el gran ganador de todas batallas. Tu confrontación es un chiste para mí, dice el Señor. Pero fíjense en ustedes, tu maldad, yo no, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Aquí la disciplina no es un acto de crueldad, sino un llamado a despertar. Despiértese, dése en cuenta. Por querer vivir la vida en libertad te estás haciendo más daño. Si la libertad ya te la dio Jesucristo. No somos llamados a vivir en un monasterio. Somos llamados a vivir y a disfrutar de una vida en santidad, mis hermanos. Si ese es el diseño de Dios del Edén. Pero el pecado arruinó todo. Y siempre mi corazón está inclinado al mal. Por esa razón, Dios permite que el pecado coseche consecuencias en el corazón caído para que puedan comprender el error y traten de decir: qué mal que estuve, vuelvo a ti, Señor. Pregúntele a alguien que está atado a la adicción si no desea ser libre y volver a Cristo. Pregúntele a aquella mujer pobre que ha sido abusada y reiteradas veces y está ahora con su cuerpo totalmente denigrado por el pecado, si no desearía ser libre y volver a Cristo. Al que está atado en el alcohol, aquel que está atado en la pornografía, aquel que hace de su vida todo el tiempo una expresión de pecado, pregúntele si está contento. Le va a decir: no, necesito salir de aquí. Porque el pecado, como dice el Salmo 40, es como un lodo cenagoso, como un pantano de lodo pegajoso, que mientras más quieres salir, más te hundís. ¿Y qué decía el salmista? Pacientemente esperé a Jehová, y Él oyó mi clamor, y se inclinó a mí, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de este lodo cenagoso. Pero afirmó mis pies en una roca firme, ese es Cristo. Y luego puso un cántico nuevo en mi boca. ¿Saben qué significa? Paz, alegría. Se terminó ese estado de sufrir. Yo creo que nuestros hermanos que están aprisionados por sus propios pecados y maldades volverán a los pies de Jesucristo. Lo creo con todo corazón. Tus hijos, mis hijos, nuestros parientes, nuestros hermanos a quienes amamos, que hoy creen que están viviendo la vida. Dios está llamando a que vuelvan del error, vuelvan a beber del manantial de aguas vivas. Yo lo creo. Cuando Israel clame a sus ídolos. Mire lo que dice el versículo 28. Vamos a leer el 26. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, no dejan ni uno fuera, que dicen a un pedazo de madera: mi padre eres tú, y a una piedra: tú me has engendrado. ¿Por qué me volvieron la cerviz? Que quiere decir rostro duro y no el rostro. En el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. Dice Dios, ustedes le van a decir a sus ídolos de madera, de piedra o todo lo que ustedes han fabricado: a ver, líbranos, líbranos, levántate y líbranos. Versículo 28. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántese en ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. O sea, se llenaron. ¿Y qué está diciendo acá? Clamen al dinero a ver si te puede librar. Clamen a tu éxito a ver si te puede librar. Clamen a tu figura estética, a tu confort, a tu bienestar. ¿Se han dado cuenta que a los que vos llamás amigo en los momentos de crisis ya no queda ninguno?
¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que lo que decían estar con vos no queda ninguno? Y no estoy inventando, la historia del hijo pródigo lo dice. Cuando él tenía todo, vivía de fiesta y malgastando su vida y derrochando todo. Pero cuando empezó a faltarle, no quedó nadie. El único que permanece fiel y para siempre es Jesucristo, el que dio su vida por ti. Por eso dice, ningún amigo hace lo que yo hago. Yo pongo mi vida por la tuya. Jesucristo. Nadie va a estar allí. Solo entonces reconocerán que el único Salvador es Jesucristo, el Dios del pacto. Debes volver a Él. Por eso, muchas veces las pruebas y las crisis, aún en la misma iglesia experimenta, no son simples accidentes, son llamados de Dios a volver a la dependencia de Él. Si estás pasando en crisis, tenés pruebas, no son accidentes, son cosas que Dios permite para tu quebrantamiento, porque en el quebrantamiento hay plenitud. Por eso, cuando nuestras cisternas se rompen, o tal vez ya están rotas, y te estás notando que cada vez te estás secando más. Te estás secando más y eres sincero contigo mismo. No te puedes engañar, ni a Dios ni a vos. A todos nosotros nos puedes engañar, pero a Dios no lo vas a engañar, ni vos te vas a engañar porque sabes claramente tu posición. Tu cisterna se secó. Ya no hay alabanza en tu boca. El rostro se ha puesto duro, como dice. Ya no hay una vida de esperanza. No te clarea la mañana igual que antes. Te cuesta orar, te cuesta congregar. La palabra de Dios ya no es la que te alimenta todos los días. Empiezas a tener señales de que tu fuente se ha secado. Tu cisterna está rota. Languideces. La risa es un llanto disfrazado. La alegría de este mundo es pasajera. La vida es como un vapor que se disipa. Pronto todo termina. Lo único que va a saciar tu alma es Jesucristo. Lo único que va a traer un renuevo a tu vida es el manantial de agua viva, es Jesucristo. Por eso, mis hermanos, concluyo con el último punto. Cristo es esa fuente de agua viva. El versículo 13 dice claramente, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y es exactamente lo mismo que dice Juan capítulo 4, versículo 14. Y es donde quiero que nosotros podamos ver que no estoy inventando, estoy citando la Escritura. Juan capítulo 4, versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No es introducir agua, es Cristo la fuente que sale permanentemente. Hay un cambio de dirección. No es hacia ti, sino de parte tuya hacia Dios. Cristo es el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice cómo trata el esposo a su esposa y claramente es lo que hace el Señor. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es el agua viva, es la palabra, es Él mismo el que nos santifica. Por eso Jeremías está presentando y preparando el camino para el Evangelio. No es que Jerusalén tenía una fuente que salía agua viva. Han habido muchos de estos en todo el mundo, que había agua milagrosa, ¿se acuerdan? Tomaban el agüite y después en algún momento se morían. Jesús no vino a hacer eso, Él vino a darte vida eterna, tu alma rescatada. Por eso el pueblo rechazó la fuente de agua viva, por eso se fue y manifestó
ellos mismos su propia solución, pero luego Dios le dice, después que han probado su desenfreno, se dieron cuenta que la única solución es Cristo. El que bebiere de esta agua, dijo Jesús, que yo le daré, no tendrá sed jamás. Por eso, lo que Jeremías lamenta era el abandono del manantial de agua viva. Si usted sabe que ese manantial de agua viva es Cristo, ¿por qué quieres abandonarlo? ¿Por qué te olvidas de Él? ¿Por qué no lo tienes en cuenta? Pero también vemos nosotros que Cristo es el esposo fiel, así como hace la analogía del matrimonio en ese capítulo. Cristo es el esposo fiel. Por su esposa, la iglesia, Él mismo es el que se entregó para santificarla. Donde Israel rompió el pacto, Cristo lo cumplió. Donde nosotros fallamos, Él permanece fiel. Por eso la gloria es para Jesucristo y es todo lo que necesitamos. Pero también Cristo es nuestra justicia. Por eso es que nosotros vemos que cuando el versículo 35 de Jeremías capítulo 2 dice, yo no he pecado, es lo que decía el pueblo, yo no he pecado, pero en Cristo tenemos nosotros el que carga todos nuestros pecados. Porque Juan dice, si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Mas Él cargó por nuestros pecados. Yo quiero que leamos juntos Romanos 3, 24. Vamos a leer del 23. Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron, eso dice la Biblia, todos, te incluye a ti y a mí, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora somos justificados gratuitamente. ¿Cómo? Gratuitamente para nosotros, gratuitamente. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, si dice redención, no es gratuito. Porque redimir es pagar para recuperar. Yo no sé si existe todavía las casas de empeño. Los que son más grandes ya saben de qué hablo, ¿no? Que empeñábamos las cosas. El reloj, la cadenita, las alianzas. Nos prestaban dinero y luego pagábamos para recuperar lo que era nuestro. Existe, me imagino que existe todavía las casas de empeño. No sé. Ahora hay préstamos personales con el DNI. ¿Sí? Ya saca todo. Fíjense ustedes. No hay recobro sin pago. Este texto dice, la justificación para ustedes que son pecadores es gratuita. Pero ¿cómo se logra? Mediante el pago de la redención de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Él pagó. Usted no pagó, yo no pagué, Cristo pagó. ¿Con qué pagó Cristo? No con sangre, no con oro ni piedra preciosa, sino con su propia sangre. Hasta la última gota, por eso salía agua al final. Él pagó por tu redención. Y dice el versículo 25, a quienes Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesucristo, sea el justo y el que justifica por la fe de Jesús. Bendito sea el Señor. Así que, iglesia, no debe confiar en tu propia fidelidad, sino en la fidelidad de Cristo. No debes beber de cisternas rotas, sino de acudir cada día al manantial de gracia que es Jesucristo. A tu favor hay una fuente que borra toda mi maldad. Hemos cantado, Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Gracia más grande que el pecado. Así que nuestra plenitud no está en el mundo. Vaya y viva todo lo que quiera en el mundo y jamás será saciado. Nuestra plenitud está
en Cristo. Ni nuestros logros, ni siquiera nuestro servicio, sino en la actitud amorosa de nuestro esposo, que es Jesucristo, quien nos amó y se entregó por nosotros. Así que, mis hermanos, este Jeremías 2 es un espejo. Es un espejo que nuestra condición caída de un corazón humano quebrantado necesita entender que nosotros nos olvidamos con facilidad, que somos idólatras por naturaleza, que mostramos rebeldía y autosuficiencia. Pero también es un anuncio que nos dirige a Cristo, que Él es la fuente de agua viva. Él es nuestro esposo fiel. Y hoy la iglesia debe ver esta realidad, que estamos llamados a experimentarla en nuestras propias vidas. ¿Dónde hemos cavado cisternas rotas? Pregúntese. ¿Qué ídolos hemos levantado nosotros en lugar de Cristo? Pregúntese. ¿Estamos recordando nuestro primer amor o ya se enfrió totalmente? Pregúntese. La buena noticia del Evangelio es que Cristo sigue llamando. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente. Juan 7:37. Él no se cansa de recibirnos. Él no se cansa de restaurarnos. Él no se cansa de saciarnos, porque todo lo hace por gracia y misericordia. Así que, mis hermanos, te invito a dejar tus cisternas rotas. Déjala. Te vas a morir de sed. Déjala. No es esa relación, no es esa decisión, no es tu confort, no es tu cuerpo atlético, no es tu dinero, no es tu posición. No es la casa de tus sueños, no es viajar por el mundo, no se trata de eso. Vas a volver vacío siempre de esa experiencia. Cristo es lo que sacia tu vida para siempre. Vamos a orar. Cerra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro. Y como te pedí al principio, que lo recibas para ti, aplícalo en ti. En este momento, aplícalo en tu propia vida. Y sí, ¿cómo identifico mis cisternas rotas? Es fácil. Si Cristo no es tu amanecer, si Cristo no es la motivación de tu diario vivir, si Cristo no es tu oración de agradecimiento, si Cristo no es tu pronto auxilio en las tormentas, en las tribulaciones, si Cristo no es tu refugio en la persecución, si Cristo no es tu descanso, si Cristo no es tu canción, si Cristo no es tu alegría, tu risa, si Cristo no es tu devoción, pues estás intentando saciarte de cisternas rotas. ¿Por qué? Porque ya intentaste con tus logros y sigues vacío. Ya intentaste con el dinero y sigues vacío. Intentaste con el amor y sigues vacío. Intentaste con tus relaciones, sigues vacío. Con tus logros, sigues vacío. Con el embellecimiento, con el físico, con la estética, con todos los placeres que pueda haber y sigues vacío. Eso es cisternas. Yo te invito a que vuelvas al Señor y bebe de Él el agua que te ofrece gratuitamente. Señor, en esta mañana quiero darte gracias por tu misericordia, por tu palabra, por tu verdad. Glorifícate en medio de nosotros por tu presencia y haz, Señor, que nuestras vidas sean saciadas plenamente en Cristo Jesús, la única fuente de agua viva y manantial de vida eterna. Te doy gracias, Señor, y que tu palabra sea aplicada por la obra de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.